Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar aquí en esta plática en materia laboral. Es un diplomado en cuestiones fiscales, pero me da mucho gusto estar entre tantos contadores, porque ya lo están desbancando a los abogados a veces con la consultoría legal. Los clientes tienen la costumbre de pedirle al contador, oiga, contador, un contrato de prestación de servicios. Oiga, vaya a atender este citatorio. Y la culpa no la tienen los clientes, la tienen ustedes por no saber decir que no. ¿A poco si ustedes están muy graves le dirían al psicólogo que les recete algo para la presión arterial? Pues no, ¿verdad? Así ya ahora es muy importante la especialidad. Y bueno, qué gusto que estén ustedes para que tengan más elementos en poder servir mejor a sus clientes, ahí en las empresas donde trabajan, tener este curso en materia laboral. Es muy importante, es muy práctico, vamos a estar 3 fines de semana, vamos a tratar todos los temas interesantes de materia laboral, con lo que es una relación laboral, con lo cuando es una persona considerada como trabajador, porque muchas veces contrátalo por asimilados a salarios y no saben en la bronca que están metiendo a sus clientes. Por eso les digo, a veces hay que saber decir que no y tener la conocimiento pleno de lo que se va a asesorar, de lo que se va a hacer. Los diferentes tipos de contratos, que es muy importante analizarlos, las condiciones de trabajo, como es salario, horario, demás cuestiones importantes que deben de conocer ustedes, la terminación de la relación laboral, que es muy importante que la conozcan, cuestiones de sindicatos, contratos colectivos, reglamento interior, por qué son los contratos de protección, todo este tipo de cuestiones. Vamos a ver la reforma laboral de qué tanto se ha hablado, les voy a mencionar en qué consiste, qué trascendencia y qué tan buena es. Yo creo que le están dando un Alka-Seltzer a la indigestión que tienen muy fuerte, que no es la solución. La solución es más de fondo, hay que replantear cuál es el problema. El problema de la reforma, ¿por qué creen que se cambia del poder ejecutivo al poder judicial? Como ustedes saben, en nuestro país hay una división de poderes. El ejecutivo, que se encarga de ejecutar, de que se lleven a cabo las leyes. El judicial, de dirimir las controversias que existen entre los particulares y el Estado. ¿Qué tiene que hacer una Junta de Conciliación y Arbitraje en un poder que no le corresponde, que es el ejecutivo? Como es el Tribunal Fiscal, van a dirimir controversias y para dirimirlas, pues, para eso está el Poder Judicial, el jurisdiccional, el que tiene esa competencia. Por eso al Poder Ejecutivo no le interesan las juntas. Y ahora, brillante idea, la quieren trasladar las juntas de conciliación y arbitraje, desaparecerlas y transferirlas al Poder Judicial. Que es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque están ya dentro del ámbito de su competencia, el Poder Judicial, resolver los conflictos. Pero ese no es el problema. ¿Cuál cree que sea el problema de todo esto? ¿Por qué hay tantos juicios laborales? El problema, yo creo que de 5 años para acá, el número de juicios laborales se ha duplicado. Ahorita la Junta de Conciliación y Arbitraje, 19 juntas, imaginen, 19 juntas con pocos funcionarios, atienden más de 100,000, 20 juntas, más de 100,000 juicios. No hay personal. Por eso se pasa, pero el problema es lo mismo. Si falta personal aquí, va a faltar personal en el tribunal. El problema es cómo vamos a acabar con tantas demandas. ¿Cuál sería para ustedes la solución? Una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el caos que da tanto lugar a tantas demandas? ¿Es útil para un país que haya tantas demandas? Para una empresa, menos. Para un trabajador, pues se queda sin empleado. Pero lo peor de estas demandas es que a veces ni los despiden y ya están demandando. Porque me vio feo, ya no me voy, y van afuera de la junta y se encuentran un abogado, un tiburón, por no decirle un coyote, futuro millonario, pásele usted por acá, vamos a demandar. Oye, es que nomás me suspendieron porque tenía 4 retardos, ¿no? Y todavía se hace ofendido. Y al coyote, ¿qué le interesa? La demanda. Vamos a demandar, ¿no? Mire, tiempo extra y salarios vencidos, y usted en 2 años va a ser millonario. ¿Y cuál es la defensa que siguen los patrones?
¿Cuál creen que sea en los juicios donde la controversia es un despido? ¿O cuál tendría que ser en este caso la defensa? ¿Cuál se imagina? El trabajador dice que lo despidió y no sé si se han ubicado que todos los despidos curiosamente ocurren en la entrada y salida de la fuente de trabajo, en la puerta de entrada. ¿Quién en su sano juicio va a imaginar que tú vas a despedir a un trabajador en la entrada y salida de la fuente de trabajo? En la presencia de diversas personas que se encontraban presentes al momento del despido y a las cuales presentaré en el momento procesal oportuno. Salió el director y enfrente de todos me corrió. Y así es. Así vean, quien haya tenido, tenga oportunidad de tener acceso a una demanda laboral, chequen dónde ocurren los despidos. En la entrada y salida. ¿Y por qué? Porque la defensa del patrón va a ser, no te despedí, te ofrezco el trabajo. Y un juicio que a veces no tenía ni razón de ser porque no existió el despido, trae como consecuencia a otro juicio. ¿Por qué? Porque el patrón va a decir, yo no te despedí, te ofrezco el trabajo. Y el trabajador lo va a aceptar, no porque le interese, para generar otro juicio. Se genera un nuevo periodo de salarios vencidos. Y un despido trae como consecuencia 5 o 6 juicios. Por eso es tantos juicios laborales. Y no nomás es culpa a veces del patrón, también del trabajador. Muchas veces, oye Héctor, necesito despedir a este trabajador. ¿Por qué? Por flojo. ¿Y por qué por flojo? Porque no hace bien su trabajo. Y no te saben decir cuál es la causa. O sea, la flojera es una causal, no, tú no quieres a un trabajador flojo, pero no más hay que decir que es flojo. En caso de juicio hay que probarlo. Hay que acreditar, primero, que tenía que hacer el trabajo que se le está ordenando. Segundo, que no lo hizo. Ese es el problema, acreditarlo. Entonces, muchos patrones, cuando tienen un problema de indisciplina, de un trabajador que no es productivo, es muy difícil acreditar el despido. Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la defensa que les recomiendan los abogados? Despídelo. Bueno, pues va a demandar, sí, tú niegas que lo despediste y le ofreces el trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? Que trae varios juicios. Insisto, un solo despido, vamos a hablar ya del despido que sí hubiera ocurrido como tal, trae a veces 5 o 6 juicios. ¿Y quién gana esos juicios? ¿Mandé? No les dé miedo hablar. Hablen con seguridad, con gusto. O sea, aquí todos nos equivocamos, hasta yo, espero que no mucho, ¿verdad? Pero aquí venimos a aprender, a participar, a compartir experiencias, que es muy importante. Por eso me da gusto que sea un grupo tan grande, que todos tienen experiencias y las podemos compartir. ¿Quién gana los juicios laborales? Ganar, pues nadie. Siempre, bueno, a mí lo que me ha tocado ver de donde trabajo es de que siempre se llega a un convenio. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita traigo yo demandas de 4 o 5 años y es porque el trabajador, aparte de que lo finiquitamos o lo liquidamos bien, siguen demandando y están los juicios y llevamos 4 o 5 años y no se soluciona. ¿Con un mismo juicio? Bueno, ahí sí ya desconozco cómo lo llevan los abogados, pero es de que sigue la audiencia y audiencia. Las audiencias. Y que estamos en rebeldía y que vamos a... Eso sí es grave. Sí, y ahí estamos y en esos casos en especial son trabajadores que se les liquidó, se les pagó su prima de antigüedad, sus 90 días, o sea, todo su finiquito bien y siguen en la demanda. Exactamente. El gran problema es la impunidad. En México tú puedes haber renunciado, firmado tu finiquito, vas y demandas. O sea, puedes irme a mentir y decir, y el problema es que no pasa nada en este país. El problema más grave que veo yo en este país, la impunidad. Y a todos niveles. Penal, ¿te roban? Ahí estaba platicando con un cliente que tiene tiendas de ropa y decía los farderos, ¿qué son los farderos? Los que se meten a las tiendas con una carriola y se meten la ropa. Y me dicen, lo mejor es que te devuelvan lo que se llevan y no denunciamos, porque para denunciar es un problema. Ah, lo agarraste en la tienda, no se lo estaba llevando, no hay delito. Y por seguridad de ellos, por las represalias, de que esas personas luego toman represalias en contra de las personas.
¿Y qué pasa? Ah, bueno, ya me caché, ahí está. Entonces una seguridad, y así en todos los niveles. Una clienta mía tuvo un accidente, le chocaron por atrás y se bajó, y la señora que le chocó le decía, no, no te voy a pagar, estás loca, y ya me voy, y ella se quiere meter para sacar las llaves y no se vaya, y esta se arranca y la lleva ahí con medio cuerpo de fuera, hasta que se cae, y un accidente muy aparatoso. ¿Quieren presentar la denuncia? No, tiene que venir ella, ya está muriendo. Ahí está la impunidad a todos los niveles. Y en el materia laboral no es la excepción. Pero insisto, ¿quién gana los juicios laborales? Exactamente, ¿verdad? Pero ¿qué parte? ¿La parte del abogado del trabajador o del trabajador? ¿Ande? No es cierto. Los pierden los patrones. Los pierden los patrones por no tener una política laboral preventiva. Eso es lo que yo tengo objetivo principal, que tengan conciencia que lo más importante no es ir a la junta y pelearte y ganar el juicio. Evitarlos, prevenirlos. Evitarlos a veces no se puede, pero prevenirlos. Muchas veces llegan los patrones enojados. ¿Por qué? Porque lo corrió, porque lo sorprendió robando al trabajador, o porque era un flojo faltista y lo despidió. Y ahora todavía tiene el descaro de venirme a demandar. ¿Y por qué lo despediste? Por flojo. ¿Saben cuál es el procedimiento para despedir a un trabajador? Hay que entregarle un aviso de rescisión. Si no lo entregas, el despido es injustificado. Entonces, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué nos queda en estos casos? Pues negar el despido, ofrecer el trabajo. Yo no puedo alegar que lo despediste por flojo. Él te está demandando un despido injustificado. ¿Qué me queda hacer? Negar el despido, ofrecerte el trabajo. No hay otra razón. Pero ¿cuál es una condición muy importante al ofrecer el trabajo? Lo tienes que ofrecer de buena fe. Como si estuviéramos en la iglesia, de buena fe. ¿Qué quiere decir de buena fe? En los mismos términos y condiciones. Porque el trabajador infla sus demandas como globos de Cantoya diciendo que ganaba una fortuna, que tenía un horario de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo, que nunca descansaba, que era director de operaciones cuando era X. ¿Y eso qué tiene? Entonces, un punto bien importante es con qué condiciones de trabajo le vas a ofrecer el trabajo. Con el salario que él menciona o el real que ganaba. Entonces, por eso se lo tienes que ofrecer de buena fe en los mismos términos y condiciones. Ah, tú dices que ganabas 10, si yo te lo ofrezco con 1,000, tengo que acreditar que ganabas 1,000. Si tú dices que tenías este horario, de lunes, de jueves a domingo, a lunes, y de las 6 de la mañana a las 11, yo tengo que acreditar que no era ese horario, que era de lunes a viernes. Todos los abogados te transcriversan toda la demanda porque tu patrón tengas dificultad para ofrecerlo de buena fe en los mismos términos y condiciones. Oiga, ¿y su contrato de trabajo? Ah, es que era mi amigo y yo lo contraté porque eran muy buenos amigos y no firmó contrato. ¿Recibos de pago? Ah, pues no tengo. ¿Cómo voy a acreditar las condiciones de trabajo? ¿Cómo voy a acreditar? ¿Cómo le voy a ofrecer el trabajo? Entonces, no llevaste una política laboral preventiva para rescindirlo. A ver, abogado, van a ver abogado cuando tiene el problema. Y cuando le dices que, dada la circunstancia, lo que le recomiendas éticamente y profesionalmente es un arreglo, te ven como si fueras un inútil. Pues, ¿qué no estudió? ¿Qué no vengo aquí para que me defienda? Pero si usted no me da los elementos, no me da las herramientas, ¿cómo lo voy a defender? ¿Ok? Quiere que lo engañe y le diga que no se preocupe, que somos muy buenos abogados y que le vas a ganar el juicio, y va a haber en 5 años, cuando lo vengan a embargar, ahí sí va a estar el problema. Ellos quieren decir que no hay ningún problema, que sí que era un flojo y que no le vamos a dar un quinto. Y que dure el juicio lo que sea, yo no tengo prisa. ¿Por qué se metieron en esos problemas? Porque no tienen una política laboral preventiva. Y este va a ser el objetivo, que entiendan lo que se debe de tener, de llevar a cabo para poder implementar una política laboral preventiva. Desde la contratación,
Desde la forma en ejecutar la relación laboral, cómo se debe llevar, cuáles son las formas de contratar, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles existen. En cada empresa hay condiciones de trabajo totalmente diferentes. Pero bueno, que estén de acuerdo a la ley. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ese es el objetivo de este curso. Y para cerrar, vamos a cerrar con un tema muy interesante. Un tema que ha revuelto, ha traído muchas... Ya no me preocupan tanto los juicios laborales, porque ahora los juicios laborales ya tienen una contingencia. Vamos a hablar de salarios vencidos. Antes estudias un trabajador y el juicio te duraba 10 años, y si perdías el juicio porque lo diste de baja del IMSS, tenías que pagarle 10 años de salarios vencidos. Ahora ya hay un tope, y es un año nada más. Que no crean que es la panacea, porque ese año trae después del mes 13 un interés del 2%. Y además, ahora se toma el salario vigente al momento de pago. O sea, los incrementos. Si el trabajador ganaba 100 y a la vuelta de 10 años ese salario ahora son 200, los salarios vencidos se van a calcular sobre 200. No crean que fue la gran maravilla y sí ayuda, pero ya no me preocupa tanto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de mis clientes? ¿Qué creen que sea lo preocupante? Lo de hoy. ¿Mandé? Sí, pues, pero que vayan a tener una contingencia. ¿Qué puede derivar una contingencia a los clientes? Una inspección en materia de trabajo. No sé si alguno de ustedes hayan tenido la fortuna de recibir a los inspectores de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué tal? Pues muchos documentos, mucha burocracia, mucha presión. Exactamente. Ahora las inspecciones son el problema. Porque anteriormente, antes de la reforma laboral, la multa mínima era 3 días el salario mínimo. Ahora la multa mínima es 50 días de salario por cada violación y por cada trabajador. Y hay inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo. ¿A qué se refieren las condiciones generales de trabajo? A que pagues bien tu salario, a que lo pagues en tiempo, a que los descuentos sean correctos, a que pagues en las fechas establecidas, a que no hagas descuentos superiores a los permitidos por ley. Te revisan tu jornada de trabajo. Te revisan y ahí siempre te multan fomento de las actividades deportivas y culturales. Ay, licenciado, pues yo no sabía que teníamos una multa. O sea, son muchas multas. Si le vas dando violación por violación y a veces trabajador por trabajador, las multas se vuelven millonarias. Pero eso no es lo preocupante. ¿Qué creen que es lo que preocupa en esta materia de inspecciones? Las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo preocupante. Porque hay 40 y ya no sé si son 49 o 51, creo que son hoy día 51 normas oficiales mexicanas en materia de trabajo. En diferentes materias. ¿Ustedes saben sus empresas, sus clientes, si cumplen con las normas oficiales mexicanas que les son aplicables? Es que no sabía. Y acuérdense que la desconocimiento, la ignorancia de la ley no te exime su cumplimiento. No, es que no sabía que tenía que ser un estudio de iluminación, de ruido, de diferentes, hay diferentes de altura. Si tienes trabajos en altura, es una norma especial que debes de tener arneses y ciertas medidas de seguridad. Y altura no crean que son los que limpian los vidrios. 1,5 metros de altura. Ya te aplica esa norma. Control de incendios. 51 porque acaban de publicar la de ergonomía y la psicosocial. O sea, ya es muy amplio todo este tipo de cuestiones. Y si no cumples, te multan. El último, hablaremos en forma muy general de este tema de las inspecciones, que van parte relacionado a lo que vamos a ver en condiciones generales de trabajo, que es lo que revisan. Fíjense tan amplio lo que es hoy en día las inspecciones, que incluso al despacho ya le hicieron una inspección, porque se fueron a quejar unos abogados que los trataba mal. No, fue en materia y pasó una cosa muy curiosa. A mis contadores yo siempre les decía que ellos me decían que si no pagaba me iba a caer Hacienda, que si no pagaba bien mis impuestos. Pues yo decía, si no, te voy a echar a la Secretaría del Trabajo y que te haga una inspección. Y un día me hablan bien enojados diciéndome que ya les había llegado la inspección. No, yo no fui, no, ¿cómo crees?
y como que no creían, dijeron, a lo mejor pero al día siguiente les tuve que hablar porque también me cayó a mí, al despacho de la inspección, en materia de qué, de pago de reparto de utilidades. Y al día siguiente a los notarios con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque hicieron una inspección a todas las sociedades civiles para ver si estaban pagando bien el reparto de utilidades. Ya ven que muchas sociedades civiles pagan hasta un mes de utilidades. Se toman de un artículo ahí de la ley que no es aplicable y no pagan bien las utilidades, que son despachos, contadores, notarios, todas las sociedades civiles que no pagan y por eso ¿cómo se llama? Nos hicieron a todas las sociedades, bueno, a muchas sociedades civiles esa inspección. O sea, es un plan muy agresivo para que tengan idea de lo que son las inspecciones. ¿De acuerdo? ¿Algún tema que quieran tratar, algo que quieran comentar, algo? ¿Ya vio en el temario? Ya lo... Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática de estos 3 días. Vamos a estudio práctico de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es muy amplia, son más de 1000 artículos, porque ahí viene revuelto cuestiones de derechos, obligaciones, proceso laboral, viene de todo en la Ley Federal del Trabajo. Probablemente ahora, con la reforma constitucional al artículo 123, se cree un código, ya se va a separar. El código, todo lo que es el procedimiento y todo lo que es la ley de derechos de los trabajadores, porque todo está revuelto hoy en día. La Ley Federal del Trabajo tiene su fundamento, su origen en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso, ¿sí han oído ustedes sobre la reforma laboral que se está dando? ¿Tienen idea, saben de lo que les he platicado, en qué consiste? Bueno, como les comentaba, van a pasar las juntas de conciliación y arbitraje y se van a trasladar al Poder Judicial. Ya van a ser tribunales de lo laboral, ya no van a ser juntas de conciliación y arbitraje y ya van a depender del Poder Judicial. Pero el artículo 123, apartado A, establece y regula que la administración de la justicia laboral estará a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ahora lo que se hizo fue modificar la Constitución y establece que la impartición de la justicia laboral estará a cargo de los tribunales del trabajo. O sea, es una reforma muy sencilla, pero que tienes que partir de ella para poder reformar y actualizar la Ley Federal del Trabajo. Precisamente el lunes se aprobó. Esta es una reforma constitucional, no es a una ley, o sea, a la ley suprema, al ordenamiento jurídico más importante del país, se está reformando. Y tiene que ser reformada por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y además, la mayoría de los congresos de las entidades federativas. Tiene que ser aprobada por los estados, por la mayoría. Y el fin de semana, no sé cuándo fue exactamente, ya se dio que 17 estados aprobaron lo que ya se había aprobado por el Poder Legislativo y ya quedó autorizada la reforma a la Constitución, precisamente a este artículo 123, que da origen a la Ley Federal del Trabajo, una ley secundaria. Va a reglamentar lo que dice, lo que establece el artículo 123. Es el fundamento. El artículo 123, que tiene 2 apartados. El apartado A es para los trabajadores al servicio privado y el apartado B a los trabajadores al servicio público. Aquí nos vamos a enfocar al apartado A, nada más. ¿De acuerdo? La Ley Federal, entonces está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 123, y su ley reglamentaria, la que va a reglamentar ese apartado, ese artículo, es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo data del 18 de agosto de 1931. En 1970 hay una reforma importante a esta ley, 40 años después se adecua, por ejemplo, ya se prevé aquí, se trae el trabajo de las empleadas domésticas, ya es regulado el trabajo de las empleadas domésticas, se hacen importantes modificaciones. En 80
hubo una reforma, que ni las señalo porque fue una reforma en materia procesal, de cómo se llevan los juicios a las juntas de conciliación y arbitraje. Anteriormente, las audiencias, la primera audiencia de un juicio era conciliación, demanda y excepciones. Y había otra audiencia, otra fecha para ofrecer las pruebas. Como los juicios desde 70, 80 eran todos ya muy lentos, quisieron apresurarlos y unificaron esa audiencia, que se llama la trifásica, 3 etapas: conciliación, demanda, excepciones, o conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimientos y admisión de pruebas. Para hacerlo más rápido, antes era conciliación y demanda. Para hacerlo más rápido, quisieron incluir en la misma audiencia la etapa de ofrecimiento de pruebas. Pero eran larguísimas, eran kilométricas, y era como consecuencia que nunca se podían llevar completas. El juicio laboral es oral, pero es oral porque tú puedes ir y contestar tu demanda en la junta. Tú puedes ahí, si no llevas preparado, y así pasa constantemente, y es el problema. Oiga, pues no tengo mi contestación, es oral, tengo el derecho de dictarla. Y lo que debiste haber hecho en tu despacho con calma, con cuidado, lo vas y lo haces ahí porque no vas preparado. Y por eso se pierden los juicios. No nada más los pierden los patrones. Yo creo que el 50% es parte de los patrones y 50% de los abogados. Porque no hacen bien su trabajo. No lo hacen con responsabilidad, lo hacen. Y es un problema muy grave. Sales de la junta a las 2 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque las audiencias se atrasaron, porque ya faltó una mecanógrafa, porque no llevó su contestación por escrito y se puso a dictarla, y la queda a las 10, son las 2 de la tarde, y la mecanógrafa sigue haciendo la contestación que le están dictando. Entonces te atrasan las audiencias. Y llegas a tu despacho a las 4:30, 5 a comer, y que ya me habló al cliente, y que ya me abogó a otro, y que el poder, y que la consulta, y que no te da tiempo de hacer tus cosas. Y llegas a hacerlas ahí, y obviamente te vas a equivocar. Entonces, en 80 se juntó esa audiencia de 2 a las 3 etapas: conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas. No funcionó, y ahora con la reforma del 2012, ya regresamos otra vez a 2 audiencias: conciliación, demanda y ofrecimiento y admisión de pruebas era la otra etapa. Es otra audiencia nueva. Y en el 1 de diciembre del 2012 hubo nuestra ansiada reforma laboral nuevamente. Una reforma que todos los abogados, los litigantes en materia laboral esperábamos con mucha ansiedad, porque era necesaria. Ya teníamos que tener una reforma en muchas cuestiones. Y nos llevamos una gran sorpresa, que la reforma laboral no fue en sí lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué se dio esa reforma laboral? ¿Por qué tuvieron que pasar de 70, 80 vamos a hacer, 30 años, 31 años para que se diera una reforma laboral? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Si, no sé si se acuerdan, si se establecía, se rumoraba, ya se sentía que era urgente la reforma laboral. ¿Y por qué pasaron 30 años? Y lo peor del caso, esperamos 30 años y lo que nos dieron de reforma laboral fue basura, muy mal hecha. Hay un claro sentido de irresponsabilidad de los diputados, de los senadores. No supieron ni lo que estaban autorizando. Se hablaba mucho el pago por hora, ya te puedes contratar por... Eso siempre ha existido. ¿Por qué? Porque una unidad de pago que permite la ley es por unidad de tiempo. ¿Qué es la hora? Unidad de tiempo. Entonces ya estaba permitido. Lo que trataron de hacer estos senadores y diputados inútiles, regularlo. Pero ni eso pudieron hacer, porque fíjense lo que quedó en la reforma. El trabajador que perciba pago por hora no podrá percibir un salario inferior al que corresponde a una jornada completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si te tengo que pagar lo mismo que si trabajaras las 8 horas. Imagínense el grado de estupidez que hay en una ley. Y que nadie la revise y que sí se apruebe. Y como estos, hay un sinnúmero de ejemplos, de errores. ¿Qué hacen los legisladores? A mí me tocó, como les comentaban, ahí está, los voy a demandar.
Diccionario de términos, yo les iba a presumir, ahí está mi libro y miren lo que me encuentro. A ver, háblale a Eva, por favor. ¿No está por ahí, Eva? La vamos a regañar. Yo, miren, ahí está mi libro y hasta es del mismo color, por eso. Y y escribí un libro y seguí muy de cerca la reforma laboral. Entrevistan al presidente de la, ¿cómo se llama? De la comisión. Evita, te tengo una queja, Evita. Yo les iba a presumir de mi libro y mira lo que me tienes ahí. Y entonces seguí muy de cerca la reforma laboral y entrevistan a Javier Lozano. ¿Quién fue Javier Lozano? Fue secretario de Trabajo en el sexenio anterior. Supuestamente sabía. Yo sé qué hacía como secretario de Trabajo si él venía de telecomunicaciones. No tenía ni idea lo que era derecho laboral y la cuestión laboral, pero fue nombrado secretario de Trabajo. Ahí vean cómo están nuestros funcionarios. ¿Qué tiene que ser este cuate ahí? Había gente con más experiencia, con más conocimiento que pudo haber ocupado el cargo. Él no tenía ni idea, él fue director y estuvo en telecomunicaciones. Bueno, lo hacen secretario, se avienta el sexenio completo y después lo premian por su buen desempeño como senador, imagínense. Y como senador, pues era secretario del Trabajo, cada cámara tiene diversas grupos de trabajo y hay uno del grupo de trabajo que se encarga de cuestiones laborales, que es el encargado de analizar la reforma laboral. Y cuando se aprueba la reforma, lo entrevistan y le preguntan, señor, muchas felicidades, yo no sé qué lo felicitaban, con la reforma, platíquenos sobre el pago por hora. Y no siquiera dijo lo que señaló en la ley. Mencionó que era un gran logro que ahora los trabajadores que se les pagara por hora, no podrían recibir una cantidad inferior al salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que no supo ni qué aprobó. Porque la ley ni siquiera se rumoraba que iba a ser menos del salario. Se rumoraban los rumores de pasillo. Pero él se quedó con los rumores. Imagínense la responsabilidad, el encargado de la comisión de trabajo de la Cámara de Senadores, la más importante, no supo ni qué aprobó. Ahora imagínense la demás gente que le integra. Como nomás votaron sin saber. Y trajo una ley que yo siempre esperé la reforma de la reforma, por tantas contradicciones. Y ahora yo pertenezco a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fui coordinador de la Comisión de Derecho Laboral hasta febrero. Y ahora este año, en febrero, me invitaron a formar parte del Consejo de la Barra, para trabajar eso. No nos invitaron en las mesas de trabajo para la reforma a la Constitución. A la fin, los berrinches que hacen. Cuando hacen, para poder ser ministro de la Corte, el presidente tiene que someter a la Cámara de Senadores 3 candidatos, una terna. Y nosotros en la Barra nos opusimos, abierta y públicamente, que ninguno reunía los requisitos. Es lo que debemos de hacer, manifestarnos, expresarnos. Cuando se nombraron al secretario de Trabajo nos debimos de haber opuesto. ¿Qué hace este cuate aquí si no tiene idea? La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no, ay, cuidado. Pero falta el otro. Eso, no te preocupes. El que les quería presumir no está, no vino. Es un libro muy práctico, es mi consentido. Tiene algunos formatos, no es para abogados, no es un estudio, es para contadores, casi. No, el otro el otro es una reforma, miren, ahí está, el niño, el consentido es el verde. No más, que los pusiera ahí como, les dan referencia de que un 30%, ¿y dónde está? Estaba otro del curso anterior. No. Gracias. Entonces, vean lo que es el trabajo de nuestros legisladores. ¿Y cuántos hay? ¿Y cuánto ganan? ¿Y qué hacen? Nada, no sirvió. Entonces tuvimos la reforma, pero les decía que la reforma del 2012, ¿a qué se debió?
Todos pensamos que se iba a ajustar la ley a las necesidades actuales que vive el país en los procesos laborales, en los procesos de contratación. Si hubo algo, y lo vamos a comentar a lo largo del curso. Vamos a analizar, y no porque se analice la reforma laboral como tal, sino lo que está vigente derivado de la reforma. Por ejemplo, los contratos a prueba, que perdón, no son contratos a prueba. Yo me enojo mucho porque ya hay contrato a prueba, y ahorita lo repetí, no son contratos, no se den la idea, el contrato a prueba no existe. Existe un contrato por tiempo indeterminado, con un periodo sujeto a prueba. Es muy diferente. Eso derivó de la reforma laboral. Y los vamos a analizar, y vamos a analizar qué tan útiles son. Ayer me decía mi hija que iba a hacer su tesis, está por recibirse, terminó la carrera, que va a hacer, yo le dije, haz el contrato de prueba. La verdad, le dije, no te metes en grandes problemas, haz una tesis práctica, rápida, y recíbete. Ya después haz tu maestría, tu especialidad y demás. Y ayer dije, papá, te vas a enojar, me va a decir, ya me voy a casar, ¿no? Afortunadamente, no fue eso, nomás fue el susto. Estoy embarazada, peor, no. No voy a hacer el tema de tu tesis porque no estoy de acuerdo contigo. Hija, tienes toda la razón. Te felicito y sobre todo por ser rebelde. Pero sí te garantizo que en tu examen profesional voy a estar presente. Tú vas a hacer la tesis, lo que quieras, y ahí la vamos a discutir. Entonces, iba a hacer los contratos de prueba, porque me dice, papá, no sirven. Bueno, estamos de acuerdo, no sirven, pero me hablaba de la estabilidad en el empleo. Esto es un principio en materia laboral de la estabilidad del empleo. ¿Saben qué es este principio? Es un principio muy interesante de la estabilidad en el empleo que establece que todos los trabajadores tienen derecho a tener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque de tu trabajo depende el salario, y el salario genera el ingreso para la manutención de la familia, de satisfacer tus gastos necesarios. Por lo tanto, todos tenemos derecho a un trabajo permanente, estable. Por eso, fíjense muy bien, todos los contratos tienen que ser por tiempo indeterminado. Ya lo analizaremos cuando puedo celebrar un contrato por obra o por tiempo determinado. Y además, nadie puede ser despedido si no son por las cláusulas establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Faltas de probidad y honradez, o sea, las causas están todas, existen, 17 fracciones. Falta de probidad y honradez, es tan amplia. Desobediencia de órdenes. ¿Cuál creen que es el problema de estas causales? Las causales están bien. Acreditarlas, probarlas. Que yo te pedí que tuvieras la contestación de demanda el jueves para la audiencia del lunes a las 10 de la mañana y no la tuviste. ¿Qué es? Una desobediencia de órdenes. A ver, acredítame que te la di. Que no la cumpliste. Que era tu obligación hacer ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque debe estar bien en tu contrato. Ya veamos la importancia del contrato individual de trabajo. Entonces, es muy difícil acreditarlas. Yo lo que sugeriría y que pretendería es que puedas despedir libremente a un trabajador. Oye, y el principio de estabilidad, ese se lo va a generar el trabajador, cuidando su trabajo y siendo responsable. Haciendo bien su trabajo. ¿Tú correrías un buen trabajador? Entonces, ¿de qué te preocupas? Tu trabajo de la estabilidad va a depender de ti, no de la ley. Que no haya ese problema. Me viste feo, voy y al fin te demando. Y además hay trabajadores que de eso han hecho una industria, trabajadores y abogados. Se van a trabajar 3, 4 días y se dicen despedidos. Se incorporan a otro trabajo y ahora en el Estado de México para que no todos sean en la junta local y están demanda y demanda. Esos varios patrones no van a estar bien preparados y se van a ir en rebeldía, como aquí la compañera. ¿Qué quiere decir en rebeldía? A ir aprendiendo los términos, porque digo la rebeldía, que no comparece a la audiencia. No contesta, es que no me la dio el policía. Es que se me hizo tarde, es que no llegué. Eso sí es en rebeldía. ¿Y cuál es la consecuencia de que no vayas a la audiencia? A la primera audiencia, que es conciliación, se va a tratar de llegar a un arreglo,
eso no es tan. Y después viene el actor, el trabajador, se llama actor, no porque actúe, no porque sea artista, sino porque actúa, tiene que actuar para dar inicio al órgano jurisdiccional. Por eso son los actores, los trabajadores. Los actores pueden ampliar, modificar, aclarar su demanda. Y en ese momento el patrón, una vez hecho lo anterior, tiene que dar contestación a la demanda. Y si no das contestación a la demanda, ¿qué pasa? Se tiene por contestada en sentido afirmativo. Es decir, todas las mentiras que dijeron en la demanda son ciertas. Por eso te digo que hay que tener cuidado con ese juicio en rebeldía. Sí. Una pregunta, ¿qué hay de esa, no sé si mito o situación donde un trabajador demanda a una empresa y no puede, bueno, no sé si pueda o no pueda seguir trabajando hasta que termine ese juicio o lo boletinen? ¿Qué es eso? No, afortunadamente o desgraciadamente no. Hay trabajadores que demandan y se van y se contratan en otra empresa y no tienen problema. O sea, no hay ese mito, ni la lista negra. ¿Qué es un problema que yo veo en el país? Y es muy importante, yo lo sugiero que lo hagan, no es una recomendación jurídica. Revisen muy bien los currículums de la gente que quiere contratar, sus antecedentes. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esa empresa? ¿Cuánto tiempo duraste? Porque luego son inestables. Y lo contratas, lo capacitas y se te fue. Mejor porque, como dicen, no sea yo, está bien. Pero luego es gente que te está demandando. Y pedir referencias es importantísimo. ¿Cuánto tiempo duró aquí? ¿Por qué se fue? ¿Fue un empleado? No, pues, y ahora con la protección de datos personales es más difícil dar información. Pero, pues, fíjate que me demandó. Ya tú entenderás qué tipo de trabajadores. O sea, a mí me han ido a ver trabajadores que me dicen, oiga, me están despidiendo y me pagan mis 3 meses y mis 20 días por año. A ver, vamos a ver cuándo proceden los 20 días por año. Porque todos, no siempre proceden los 20 días por año. Hay que tenerlo muy bien definido y es otra regla del juego de negar el espíritu de ofrecer el trabajo. ¿Quién sabe aquí una pregunta capciosa cuándo proceden los 20 días por año? Bueno, yo sé que nada más se ganan cuando es en la demanda, en el juicio, cuando uno gana el juicio. No, digo, tienes que mandar para pelearlos, por supuesto. Pero ¿cuál es el presupuesto para tener derecho a los 20 días por año? Exactamente, parte. Los 20 días por año no son en automático, como todos piensan. No son en automático. Para yo poder tener derecho a los 20 días por año, necesito demandar la reinstalación. Y solamente procede en el caso de que ganes el juicio, como bien dices, y el patrón se niegue a reinstalarte. Ahí sí, pues, entonces, ¿qué te tienes que demandar? No, la indemnización, porque si demandas la indemnización, pues pierdes automáticamente. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué a veces se pagan los 20 días por año en una liquidación? Para no tener problemas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque dice el trabajador, no, yo te acepto los 3 meses porque tengo mi principio, mi derecho de la estabilidad del empleo y lo que te voy a demandar es la reinstalación. No me interesa la indemnización. Yo en esta empresa trabajo poco y gano mucho. Entonces yo te voy a demandar la reinstalación. Entonces, para que no te tengas que reinstalar, te los integro muchas veces al principio. Ahí está tu liquidación al 100%. ¿Y qué pasa cuando demanda uno la reinstalación y el patrón lo reinstala, pero a la media hora se vuelve a salir? No, junto con el actuario se van de la manita. O sea, ¿qué pasa? Lo reinstalas y el trabajador se reinstala no porque quiera regresar a trabajar, sino porque es una formalidad que tiene que cumplir. Porque la ley, la jurisprudencia establece que si tú demandas la reinstalación y el patrón te ofrece el trabajo de buena fe y no lo aceptas, pierdes el juicio. ¿Por qué? Porque estás, así dice la jurisprudencia, repudiando tu acción principal, que es la reinstalación. Tú quieres que te reinstale y el patrón te reinstala en los mismos términos y condiciones y tú dices que no, lo estás repudiando y pierdes el juicio. Entonces te tienes que reinstalar. De ahí volvemos una vez más. Te reinstalan y no es porque el trabajador quiera seguir trabajando en la empresa, porque tiene que cumplir un requisito procedimental, si no pierde su juicio. ¿Y qué va a traer esa reinstalación? Como tú dices, los actuarios se van, ya vamos. Es más, ya hasta a veces las reinstalaciones se llevan en la junta.
¿Para qué vamos a la empresa? Está re lejos. Al fin que se va a despedir, vamos a actuar aquí una acta, se levanta en la junta, se levanta ahí el acta y ahí quedó hecha la reinstalación. Fíjense qué deformado está nuestro derecho laboral. ¿Quién gana los juicios? El más mañoso o el menos tonto, el más cuidadoso. No hay justicia. ¿De qué va? Me dicen, oye, ya le digo, recibe tus 3 meses, una negociación, si no te dan los 20 días, que te den 10. Te vas a evitar un juicio larguísimo. Con un juicio laboral es mucho más difícil conseguir un trabajo. Antecedentes, negocialos. Es más fácil la negociación que un juicio laboral. Ya recibe a veces esa cantidad. ¿Por qué? Porque si te vas a juicio, ¿cuál va a ser la defensa del patrón? Negar el despido y ofrecerte el trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? Que te lo tiene que ofrecer de buena fe, insisto, en los mismos términos y condiciones. ¿Qué implica que te ofrezcan el trabajo de buena fe en los mismos términos y condiciones? ¿Qué implica? El mismo. Y la consecuencia es, ok, tú dices que te despedí, trabajadora. Yo digo que no. Y prueba de ello, te ofrezco que regreses a seguir trabajando. Y te lo ofrezco en los mismos términos. En los mismos términos reales, no en los que dice tu demanda porque son falsos, en los que yo te acredito. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Va a decir la Junta. Ella dice que lo despedimos, yo digo que no, le ofrezco el trabajo en los mismos términos y condiciones. ¿Cuál es la consecuencia? Que el trabajador tiene que acreditar el despido. ¿Y de qué va a depender tu suerte, tu justicia? De 3 testigos. ¿Y por qué creen? Ya salió el peine. ¿Por qué creen que todos los juicios, todos los despidos ocurren en la entrada y salida de la fuente de trabajo? Para que existan los testigos. Porque tú no vas a decir, oye, tú viste que me corrieron, ¿vas a ir a declarar en contra de tu patrón? Pues nadie. Entonces, ¿cómo tienen que ubicar el despido? Iba entrando a la fuente de trabajo y me interceptó el director y el gerente general que por instrucciones del director, vete, estás despedido. Porque ya puedes ubicar a tus testigos. Yo iba pasando y me di cuenta que me sorprendió cómo le estaban maltratando, cómo le estaban despidiendo. Entonces me acerqué y le dije, mira, aquí estoy, si te puedo ser útil, aquí está mi teléfono. Por favor, no se rían, que es cosa seria. Así ocurre, y así pierden los juicios. Ay, licenciados, que me puse muy nervioso y se me olvidó decir cómo iba vestido. O a qué hora fue, o quién llegó primero, o quién se retiró primero. O sea, ya las preguntas, es muy complicado y no hay nada de derecho. Pues qué abogado tuvo la paciencia para preparar bien a los testigos para que no se equivoquen al declarar. Y son testigos falsos, porque obviamente no iba pasando. Necesito 3 amigos que estén dispuestos a venir a declarar, que vayan y que se echen toda la mañana declarando, y que aguanten la presión y no que te salgan que me puse nervioso. Por eso muchas veces la defensa del patrón es, despídelo, negamos el despido, ofrecemos el trabajo. Para que te acrediten el despido no es imposible, pero muy difícil. Apréndete quién llegó primero, en qué orden llegaron, en qué orden se retiraron, cuál fue la reacción del trabajador al momento, se les olvida. Ah, no, los primeros sí se las te dicen al dedillo, ¿no? Todos igualitos, casi, casi. Ya cuando vienen las preguntas, pues ya no saben ni qué, si no están bien preparados. Pero para prepararlos, los tienes que estarles preguntando y que caigan. ¿Y dónde está la justicia? Tanto para el patrón, para el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta reforma del 2012. Antes que les digo, perdón, estaba diciendo, ¿a qué creen que se debió esta reforma tan importante del 2012? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerden que la reforma fue una iniciativa preferente. ¿Qué quería decir esta? Pasaron 30 años para que se diera la reforma laboral y de repente les surgía que era una reforma preferente. ¿Qué era que fuera una reforma preferente? Que cuando iniciaba el Congreso de la Unión, los poderes legislativo y judicial, su periodo de sesiones, la primer ley de iniciativa de reforma que se tenía que estudiar era la laboral. Ahora sí le surgía.
¿Y por qué tanta prisa después de 30 años? Es que va a entrar el presidente Peña y que entre ya con la reforma y que no, nada de eso. Es que ahí volvemos a lo mismo, la violación de los derechos. México tiene firmados, creo que son 89 convenios internacionales en materia de trabajo. Cuando tú firmas un convenio internacional, primero tiene la misma magnitud, la misma jerarquía que la Constitución. O sea, lo tienes que cumplir. Y tienes un año para adecuar tu legislación a los convenios que firmaste. Si tú firmaste un convenio de trabajadoras domésticas, un convenio internacional, tienes que adecuar tu ley a ese convenio que firmaste para ser congruente. En México somos campeones de firmarlos y los convenios dicen una cosa y la ley dice otra cosa. Como ejemplo, ¿quiénes fueron los más beneficiados con la reforma laboral? ¿Quiénes pensarían que pudiera ser el más beneficiado? A lo mejor pensamos que el patrón. No, ¿saben quién? Y mucho cuidado, las trabajadoras domésticas. ¿Qué tenía que ver una reforma laboral? La jornada de trabajo de las trabajadoras domésticas. Las respeto y son la felicidad de la casa. Pero no estamos hablando de esa necesidad. Así, ahora con esta reforma, las trabajadoras domésticas por lo menos disfrutarán de día y medio de descanso. ¿Mandé? No, esas, bueno, día y medio, ellos se van desde el viernes terminando de dar de comer y hasta el lunes a mediodía. Pero eso fue lo que se estableció ahí, día y medio. Eso nadie lo esperaba. ¿Pero por qué? Porque se tenía que adecuar esa norma, ese convenio internacional a la Ley Federal del Trabajo. Trabajo en el extranjero, o sea, muchas cuestiones que no nos interesaban. Y lo esencial, por ejemplo, esta figura me van a soñar, pero que es importante, para que entiendan la magnitud y la importancia del manejo correcto de las relaciones obrero-patronales. Esta figura de la negativa del despido y ofrecimiento de trabajo está regulada por la ley. No hay nada, ni un solo artículo. ¿Cuándo es de buena fe? ¿Cuándo es de mala fe? No sé si les tocó a ustedes como contadores que les decía su abogado, no lo des de baja del Seguro Social. No lo vas a dar de baja porque pierdes el juicio. ¿Qué tiene que ver que lo dé de baja que pierde el juicio? Pues sí, tenía que ver mucho, porque si lo das de baja, el trabajador se dice despedido hoy, ¿cómo estamos? Ya va a ser el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Qué bien se acordaron. El 11 de febrero. A mí ya se me fue la idea por andar jugando con los chistes. ¿Qué le estaba diciendo? Es que me acordé qué regalos tenía que dar a ver si me alcanza. No, ya te estoy jugando. Qué bueno, sí, perdón. Te di hoy de baja del Seguro Social 14 de febrero, con mucho cariño. Y el trabajador se dice despedido el 14 de febrero. ¿Es creíble que lo des de baja el mismo día que se dice despedido? No, es otra cosa. No se me confundan, señores contadores. 5 días, ¿para qué son? A ver. Realmente los das, no pasa nada. Si los das, ¿cuál es la consecuencia de que no lo des? Tienes que seguir pagando las cuotas ahora. Y eso es en tu perjuicio. Nada, perdón, que ver con la cuestión laboral, pero es cierto lo que dices. Es más, el trabajador dice, me despediste el 14 de febrero. Y yo te digo, no te despedí. Y prueba que no te despedí, te ofrezco el trabajo. No me despediste y el mismo día que se dice el despido, me das de baja del Seguro Social. ¿Qué implica? ¿Qué presume? Ya no la relación. Pues que lo despediste. O sea, dices que no me despediste. Y luego no, los patrones son una chulada. Causa de la baja, rescisión de contrato. El trabajador ofrece un informe al Seguro Social, pues no me despediste. Ahí está, y no solamente tú reconociste que le rescindiste el contrato. Entonces eso estableció una jurisprudencia que si lo dabas de baja, se entendía que sí lo habías despedido. Y es lógico. Pero era un problema porque los clientes, oye Héctor, ¿cómo? Llevo 2 meses y además tiene crédito del Infonavit. Tengo que seguir pagando las cuotas y el crédito. Te va a salir más barato que los salarios vencidos.
Ya afortunadamente se estableció una nueva jurisprudencia que establece que no lo des de baja en una fecha cercana a la que ocurrió el despido. Claro, si se dice despedido hoy y lo dice hoy, pues sí se presume, pero si lo das de baja en un mes, ya los pueden dar de baja. Pero mucho cuidado, ¿cuál va a ser la causa que van a poner como causa de baja? ¿No? Menos, no, no, no. Qué horror, ¿no? Aguas con el abandono de trabajo. Ya lo vamos a ver después qué es el abandono de trabajo y todos nos confundimos. El abandono de trabajo es que se salió. No. Ya lo veremos, no me voy a meter en eso ahorita para no perderme, pero tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la causa que van a poner? Acredítame que hubo una separación. ¿Lo separaste porque lo corriste? Separación es que lo separaste, que ya lo querías. La tienes que acreditar. Otros. Si se puede manejar ausentismo, ausentismo. ¿Te ausentó? ¿Tiene café que me regale, por favor? Sí, disculpe. Ausentismo. Y si no se los permite, porque creo que eso depende del sistema de nómina que tengan, otros. Y después por lo menos de un mes. Porque ya se fue, ya que bueno, ya era un atoso, y a los 6 meses reciben la demanda. Muchas veces ocurre esta situación. Bueno, quisiera, para que entiendan muy bien la consecuencia, el manejo adecuado de las relaciones laborales, que conozcan los principios fundamentales de la Ley Federal del Trabajo. Sí. ¿Tu nombre? Aide Hernández, buenos Aide, días. muy Una buenos días. pregunta con respecto a lo que estaba comentando. Si el patrón no da de baja al IMSS al trabajador que despidió. Bueno, a ver, vamos a ver la causa. Si tú me estás hablando de un despido, Sí, ¿qué entienden por despido? Porque se puede entender, te despido injustificadamente o te rescindo tu contrato de trabajo, que son dos cosas totalmente diferentes. Si tú rescindes el contrato, lo puedes dar de baja, pero le tienes que notificar al trabajador, como lo veremos más adelante, cuáles son las causas por las cuales los despides, por cuáles rescindes el contrato. Entonces sí lo das de baja, pero si lo despides nomás así, te va a llegar una demanda. ¿Y cuál va a ser tu defensa? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el sentido común? Lo despides nomás porque ya te cae gordo, ya te tiene hasta acá. Que sería el caso que tú estarías mencionando, me supongo. Entonces, ¿cuál es esa cuestión? ¿Qué es lo que deben de hacer? Rescindirlo. ¿Qué es rescindir? Ver, ya lo vamos a ver, por qué lo vas a despedir. Ya después vamos a ver un procedimiento de determinación con causa justificada de la relación laboral. pero sería correcto no darlo de baja del IMSS. Si le rescindes el contrato, si lo das por terminado formalmente, te notificas por qué lo estás dando de baja, por supuesto que hay que darlo de baja, si no vas a tener que seguir pagando las cuotas patronales. Ahora, si lo despides y luego te vas a arrepentir y vas a decir, yo no te despedí, te ofrezco el trabajo, no lo tendrías que dar de baja porque va a darle presunción a esa baja que efectivamente lo despediste. ¿Sí me explico? Okay, sí. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Bueno, más o menos. Lo que pasa es que no, nada que más o menos. No, existe ya una me demanda. voy. Y tantos años dando cursos y que más o menos. No, no, me interesa que se vayan sin dudas, por favor. Tenemos 15 horas de... A ver, ¿qué no te quedó claro? No, no, vamos a terminar. No, no devuelvas el diplo. No, no, no. Bueno, comenta que si es despido, lo puedo dar de baja al mes siguiente. A ver, por ¿no? eso pregunté, ¿qué entiendes por despido? Sí. Vamos a hablar, rescisión es con causa justificada, Okay, sería y sin responsabilidad para el patrón. Despido, vamos a hablar de un despido injustificado. Y luego, ahora si sí es por hábleme la como parte abogada. de rescisión, se supone que, bueno, entiendo que lo está despidiendo sin justificación. No, a ver, no. O ya me equivoco. Ya sé por qué no me entiendes. Entonces ya, porque tú ya lo confundí más bien, ¿no? Sí, ya. Rescisión es porque lo vas a dar por terminar la relación laboral, porque el trabajador incurrió en una de las causales de rescisión,
establecidas en la ley. Falta de probidad y honradez, desobediencia de órdenes, faltas injustificadas, lo que quieras. Y faltaría como que acreditarlo, ¿no? Lo rescindes, Ajá. el trabajador va a decir, no, sí, tiene mucha razón, ojalá. O Y si negocias y ajá. se firma la renuncia Ya y quedó ya. hasta ahí. Si Pero no, si en su caso no te firma y existe una demanda, ¿el patrón que debe de hacer? ¿Darlo de baja o no? sí, sí, Ajá. tienes, si el trabajador no te firma de recibido el aviso de rescisión, en el cual estás notificando por qué lo despides, tienes 5 días para ir a la Junta y solicitarle que por su conducto se le notifique. Ok. Y lo das de baja. Ahora, si lo despides y tu defensa va a ser negar el despido y ofrecer el trabajo, no lo puedes dar de baja. Hasta por lo menos un mes. Y causa de la baja, ausentismo u otras. Ausentismo, otras. Ok. Así sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí Ok, entendiste. gracias, sí. Una pregunta. Si te acercas bien, por favor. Una pregunta. ¿Qué tan pertinente es presentar, en caso de que no me firme el aviso de rescisión, presentar mis actas administrativas y llevarlas a la Junta? Las actas administrativas. ¿Las actas administrativas sirven? Son como las campanas a la misa. Las actas administrativas, ¿cuándo sirven? Cuando el trabajador al que le imputas el hecho reconoce expresamente tal situación. Si no, ni te desgastes. Pero ahí vemos el problema. Son ejemplos y bueno, para eso están aquí, no son abogados, son contadores y cuestión. Eso de las actas administrativas no se confunden. La gente confunde. ¿Qué pasa si tú llevas un acta administrativa a la Junta? ¿De qué te va a servir? De nada para perder el juicio. Porque lo que tú debiste haber llevado a la Junta era un aviso de rescisión señalando las causas y motivos por qué la despediste. Que es muy diferente a llevar las actas administrativas. Es más, a lo mejor ni la Junta te las recibe. Y cuando venga la demanda, no, pues aquí están las actas administrativas. Sí, pero no dio el aviso de rescisión. Y por no haber dado el aviso de rescisión, por ese simple hecho, el despido es justificado. ¿Ya ven por qué pierden los juicios? Pero si tú llevas el aviso de rescisión, obviamente le van a notificar al trabajador. ¿Eso sí es pertinente o no? Si tú vas a rescindir, insisto, para no confundirnos, rescisión es rescindir el contrato con causa justificada y con fundamento en alguna de las causales que ya analizaremos del artículo 47. Sí. Si lo vas a rescindir, por supuesto, porque si no das el aviso, por ese simple hecho, es un despido justificado. La ley no dice eso, la ley ya yo creo que fueron a ver a Cantinflas, a ver, y dice una cosa, ya lo analizaremos, pero en el fondo es un despido justificado, sí. No das el aviso de rescisión. Me pasa muy común, perdón, trabajadores que roban, y hasta los consignan y los meten a la cárcel. Ya está en la cárcel, pues en la cárcel tienen contacto con el abogado, ya demandaste laboralmente, pues vamos a demandar laboralmente. ¿Y cómo te defendes? Tienes que darle el aviso de rescisión. Ahí entre las rejas, aquí está tu aviso de rescisión. Oye, pues es obvio que robó, sí, pero yo te tengo que notificar. Una cosa es la cuestión penal, no se confundan, y otra cuestión es la cuestión laboral. Pues rescíndele, a mí me tocó un asunto donde el trabajador robó, pero porque no le dieron el aviso de rescisión, ganó el juicio. Oye, pero está comprobado. Sí, pero tu obligación en términos de la parte final del artículo 47 es entregar por escrito el aviso de rescisión, señalando las causas y motivos. Y el patrón no puede decir, no te despedí, te ofrezco el trabajo. Pues, ¿quién va a ofrecerle el trabajo a uno que lo está denunciando por ratero? Hay jurisprudencia que dice que si tú denuncias al trabajador y le ofreces el trabajo, es de mala fe, porque no es creíble que le ofrezcas el trabajo cuando tú estás denunciándolo por la comisión de un ilícito. Entonces, vean cómo se complican las cuestiones. Cómo, por eso les digo que los trabajadores no ganan los juicios, los patrones los pierden. Ya vamos a entrar a fondo con la rescisión, no se preocupen. Sí. Sí, una pregunta en línea de Maribel Marín. En A el ver, que aviso, levante la mano Maribel para conocerla. Buenos días, Maribel. ella comenta, en el aviso de rescisión, ¿qué documentación se necesita adjuntar? Mira, Maribel, nada más en el aviso de rescisión
tienes que señalar las causas por las cuales estás despidiendo a ese trabajador. El fundamento, qué fracción del artículo 47 le es aplicable y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Y dónde ocurrieron? Sí. Bueno, eso no es parte del aviso de rescisión, eso es parte del escrito que presentas ante la Junta señalando dónde se va a notificar el aviso de rescisión. El aviso de rescisión es única y exclusivamente las causas por las cuales le rescindes. Insistiendo, abarcando las tres circunstancias: modo, cómo fue, qué hizo; tiempo, cuándo las hizo. Porque acuérdense que en materia laboral también existe la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Es decir, el patrón tiene un término para rescindir el contrato. Ah, no, porque hace 3 años me recordaste el 10 de mayo. No, tenías un mes. No 30 días, acuérdense que un mes y 30 días son muy diferentes. 30 días, ya ven, un mes para rescindir, porque hay mes que tiene 31, hay mes que tiene 28. Entonces tú, dentro del mes siguiente, debiste haber hecho valer esa rescisión, si no, perdiste tu derecho. Por esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Maribel, ya cuando entremos al aviso de rescisión, la terminación de la relación laboral, explicaré cuál es el procedimiento que debe seguir un patrón para rescindir un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Para no perdernos más de lo que ya nos estamos perdiendo con el tema. Que ahorita vamos a continuar los principios fundamentales que rigen el derecho laboral mexicano. Uno de ellos, y por favor quiero que lo tomen muy en cuenta, que no les olvide, y ese sí anótenlo por favor con mayúscula: los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El artículo 5 dice: las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. Tus derechos son irrenunciables. Licenciado, pero ¿quién va a renunciar a un derecho laboral si son tan precarios? Es muy común. ¿Quién me podría dar un ejemplo de una renuncia de derechos? ¿En qué sentido? Ya están con los patrones. Lo voy a rescindir por flojo. ¿Pero por qué por flojo? ¿En qué consiste esa flojera? Las vacaciones, ¿qué son las vacaciones? ¿En qué se adecuaría esa renuncia de derecho? ¿Por qué me dicen vacaciones? Y se los hago como un ejercicio para que pensemos, para que nos vayamos involucrando en el tema, para que ustedes también participen activamente. Una denuncia de derechos. Sí. Yo mencionaba primero, buenos días. Buenos días. Yo mencionaba las vacaciones porque en algunas ocasiones pasa que los trabajadores preferirían en todo caso que se les pagaran esos días que, pues vaya, tomarlos como ese descanso. Ahí nos hablaríamos prácticamente de una renuncia de derechos porque te la están pagando. Lo que tengan mucho cuidado, y expresamente la ley lo establece. No, momento. Está expresamente prohibido pagar vacaciones. No se puede pagar vacaciones, tengan mucho cuidado. ¿Y cuál es la consecuencia de pagar unas vacaciones? A ver. Si quieren se va a dar cuenta. Primero, el primer problema, ¿cómo las vas a pagar? Porque si pones pago de vacaciones no disfrutadas, ¿cuál será la consecuencia? No es tan, sí, es lógico, pero tú vas a demandar porque te pagan las vacaciones y no las disfrutaste y todavía las recibiste. No, otra consecuencia más peligrosa. Exactamente. ¿Quién tú fuiste? Con razón tú tenías esa cara de asustada, cara. Tú di que sí, caray. Entre las dos. Exactamente, la multa. Llega un inspector de trabajo y ve vacaciones pagadas y no disfrutadas.
te va a multar por cada trabajador que se las hayas pagado. Ah, pero luego los contadores, perdón, ya sé que estoy entre puros contadores y me estoy metiendo aquí a terrenos peligrosos, pero son buenos para inventar ahí, págale por bono, compensación, la gratificación, y luego cuando venga la negativa del despido, ofrecimiento del trabajo, te dice, yo tenía un salario de tanto, más una gratificación de tanto. ¿Cómo vas a ofrecer el salario, el trabajo? Porque tú mismo estás dando pauta a que te incremente el salario. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Un no otorgar vacaciones es una mala planeación. Y ya después que entremos a las vacaciones, vamos a ver las cosas negras de las vacaciones. Los pecados que se cometen constantemente en materia de vacaciones. Pero un ejemplo de una renuncia de derechos. ¿En qué sentido? En el sentido que, pues, por el impuesto, ¿no?, que genera el aguinaldo. ¿Cómo se nota que son contadores? Cada se preocupan por los impuestos, por la... No. El trabajador te dice, ¿sabes qué? Mira, no me pagues el aguinaldo, págamelo por fuera. O sea, no me lo pagues por... No, pero bueno, ahí es una violación a la ley el no pagar, él no está renunciando porque se lo estás pagando por fuera. Y el problema es cómo lo vas a justificar y llega el inspector, no pagaste aguinaldo o no lo pagaste en término, multa. ¿Cuántos trabajadores? 300, pues 300 multas por cada trabajador, pero como el inspector del cuate te va a poner la mínima que son 50, por 315,000 veces de salario, pero sí te ahorraste el impuesto. Eso sí. Un ejemplo, a ver, jóvenes, hay tantos, perdón, allá. ¿Podría ser la hora de comida? ¿En qué sentido? Pues en que el trabajador te diga que sale más temprano y no toma la hora de comida, o por ejemplo algo así. Podría ser, pero eso ahí se podría reclamar tiempo extraordinario o alguna otra cuestión. Tú podrías reclamar ese tiempo. A lo mejor el día de descanso. Ahí ya nos vamos entendiendo mejor. Un día de descanso. A ver, el lunes fue 5, ¿qué fue 6? Tenemos que entregar la auditoría de una empresa. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? Luz María, si venimos a trabajar el lunes y te doy el viernes. Ya entregamos la auditoría y te doy el viernes. Uno por otro. ¿Estaría bien? Las horas extras. ¿Cuáles horas? A ver, ¿dónde hay horas extras? ¿Qué es la hora extra? La hora extra es la prolongación de la jornada de trabajo. Vayan entendiendo todos estos conceptos para que se vea que sí vinieron al ICEF al curso y hablan diferencia, horas, y es la confusión que existe, horas extras. La hora extra es la prolongación de la jornada de trabajo, es trabajo de día de descanso obligatorio laboral, que es muy diferente. Y ya sé por dónde ibas, es que el día de descanso obligatorio se paga triple, el salario correspondiente y un 200% más. ¿Me explico? Entonces, si te dan el viernes, pues no te están violando un derecho porque tendrías que te pagan a mí el triple y si vengo, ya si me quieres dar el viernes o no, pero no uno por otro. Esos son muchos casos, renuncia de derechos. Y la más grave, la contratación por honorarios asimilados a salarios. Que ahorita voy a ver en dónde reside esa negativa de derechos. ¿De acuerdo? Pero es muy común que se dé la renuncia de derechos. Y luego el artículo 33 ratifica esta situación. ¿Es nula la renuncia a que los trabajadores hagan de los salarios devengados? Nadie va a renunciar a los salarios, eso no me preocupa. De las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. ¿Cuánto llames? Si hay renuncias, no es válido. No surte efectos. Y vamos a ver que vamos a caer en muchas situaciones de renuncia de derechos. Sí. Gracias. Oliva Peña comenta. A ver, Olivia, si te presentas ante la comunidad. Abajo. Sí, ya la vimos. Buenos días. Una renuncia de derechos podría ser cuando el hombre cuya mujer tiene un hijo renuncia a sus 5 días de descanso.
A ver, otra vez. Al derecho a la paternidad. Sí, pues exactamente, te lo pago. Se tiene que disfrutar de esa prestación. Y como un ejemplo, perdón, a lo mejor se podría entender, es que el trabajador no se quiso de día de descanso de paternidad. Decía que ir a la casa con el niño llorando y la señora de malas, pues mejor me vengo a trabajar. O sea, yo sí se lo di, él no quiso. Podría ser una renuncia, ¿no? A ver, se dé fuera o que se vaya a la casa de los amigos, pero esa podría entenderse como una renuncia. Es que yo no quiero, yo prefiero ir a trabajar que estar en la casa. Con la suegra, además. Una renuncia de derechos clara es lo que actualmente vivimos, que se les dé de alta con salario inferior al real. No, es que es una... Ya iba a decir otra palabra, pero... Sí, pero... Todavía no tengo la confianza suficiente. No, es una violación a tu derecho, porque tú no renuncias. A ti quieres entrar a trabajar, te va a pagar el mínimo y por la ayuda de alimentos otra cantidad y por sindicato otra cantidad. Es una aberración eso. La subcontratación dolosa. Yo estoy muy en contra de esa figura. Yo, perdón que hable en primera persona, pero ya salió el tema de la subcontratación. Yo le hace tanto daño al país la subcontratación dolosa y no pasa nada. Sigue y profilerando. Grandes despachos de abogados ya se dedican a la subcontratación dolosa. Y no ha pasado nada. Y ahora en la gestión, como comentaba, en el 1 de febrero es la toma de posición, voy a ser consejero, y mi plan de trabajo como consejero de la barra es tratar de abatir la subcontratación dolosa. Hace un daño a todos, hasta los abogados nos pega. Oiga, le decía, pues muchas gracias, trabajé muy a gusto con usted, pero ya me ofrecieron que me voy a ahorrar un 20% en la carga de seguridad social con una subcontratación. Y me dijeron que es legal. Ay, caray. Y que no me preocupe de nada. Por los 2 primeros meses, pero después vas a ver que salgan los problemas. Tenemos que abatir esa cuestión. No la podemos permitir, porque no me digas que tú te dicen, ¿quisieras contratarte con un salario mínimo? Fírmame tu contrato, 2 renuncias, 2 hojas en blanco y te vas a estar contratada con el mínimo. La forma de contratar hoy en día. Yo he escuchado a abogados laboralistas que lo que usted decía, no lo despedí, ¿no? Regresando al tema, pero ya tienen las renuncias firmadas y es lo que van y exhiben ante la Junta. Exactamente. Entonces, el patrón lo que hace es, pues compra el servicio por el hecho de lo que actualmente usted decía ahorita era como el deber ser, ¿no? La prevención a una demanda. Pero al día de hoy, la mayoría de los patrones buscan un servicio porque dentro de ese servicio les venden que al trabajador se les hace firmar renuncias. Entonces, es lo que van y exhiben ante la Junta para acreditar que realmente hay una separación voluntaria. Pero sí, va de la mano y tienes mucha razón, la protección, el desengaño. Porque, a ver... Una pregunta indiscreta, ¿no? ¿Dónde trabajas? Sí fue indiscreta, ¿eh? Y sin querer queriendo fue indiscreta. Yo trabajo en un despacho así, de outsourcing. En el área de nóminas, es correcto. Sin embargo, es como que va de la mano por la forma en que se remunera lo que yo escucho de los abogados. Entonces, parte de cuando se ofrece el servicio y que ya nos llevan a presentarnos al cliente, etcétera, ese es un tema del abogado. Pero es una falacia, porque yo te iba a hacer la pregunta porque esperaba que me dijeras, yo trabajo en una empresa donde somos 50 empleados. O alguno de ustedes trabaja ahí. Si a veces la nómina de 50 empleados es difícil manejarla. Ahora, de estas empresas, ¿cuántos empleados hay en nómina en estas empresas? Manejamos 5,000 empleados. Imagínense cuándo vas a poder atender, manejar 5,000 empleados. De ahí es otro problema, el control se te va. Y si tú estás contratado parte por esa empresa, luego hay empleados de primera y de segunda, los que están en el outsourcing y los que no están en el outsourcing. Y te genera a la larga
muchos problemas. Y sobre todo, les ha ido tan bien que han descuidado la formalidad. A mí clientes me han invitado, Héctor, pues mira, me están ofreciendo el pago vía sindicato, no, hombre, que es muy común. Tú le pagas el mínimo y a tu sindicato le pagas cuotas de previsión social, una fortuna, y ellos, porque son socios del sindicato, los demás empleados le pagan la diferencia del salario. Pero según ellos es legal. Y todos los juicios los han ganado. Pero en la presentación que hacen de su producto, ya hay unas aberraciones, unas contradicciones tan graves. Si eso es para venir a ofrecer el servicio, ya llevas esos errores, imagínate manejando una nómina de 5,000, qué errores no vas a estar. Y te felicito por tu honestidad y por la conciencia que tienes de este grave problema. Yo que tú renunciaba el lunes. Yo, créanme, voy a tratar de erradicar esto, porque ahorita, hoy en día todos ustedes son jóvenes, no pasan los 30 años. Para que me dieran un aplauso, no nomás una sonrisa acá. Bellos y guapos. Pónganse a pensar, y un problema, ahorita estoy con los de línea, perdón, problema de jubilación. Cotizaste 50 años en seguro, felicidades, pero cotizaste con el mínimo. Tu pensión va a ser un salario mínimo subrogada, apoyada. ¿Qué es lo que aportaste a tu Afore? Imagínense el grave problema. Es un problema el de la tercera edad, el de las pensiones, el de las jubilaciones. Yo ahorita ya está viviendo. Tanta gente va a quedar desprotegida. ¿Y de qué va a vivir en su edad de vejez? Entonces, ese es el primer problema. Ahorita a lo mejor te dicen, y hasta vas a ganar más porque tú vas a descontar menos impuestos. Y te voy a dar 2 boletos para ir al cine cada 200 años. Es como les venden, les dan espejitos. Pero nunca se ponen a ver, o el problema cuando sufran un accidente. Un riesgo de trabajo. Esa es la cuestión. ¿Tenías algo allá en línea? Ahora ya no. Sí, gracias. Oliva Peña comenta. Oliva, ¿quién es Oliva? Otra vez Olivia. ¿Oliva o Olivia? Oliva. Olivia, perdón. Olivia. Pregunta, cuando un trabajador renuncia a su derecho de paternidad, no, perdón, es la misma. Ok, no, sí era parte, disculpa. Cuando un trabajador renuncia a su derecho de paternidad, ¿debe la empresa documentarlo de alguna forma para protegerse? Sí, una solicitud de ¿cómo se llama? De permiso de paternidad que la autoriza el patrón, e incluso en la nómina establecer que le pagan 5 días por concepto de permiso de paternidad. O sea, de los 7 días, 2 fueron nóminas de pago de salario y 5 por el concepto de paternidad. Ahí está dando que los disfrutaste. Ahí quedaría como esa situación. Sí es importante porque en una inspección te van a preguntar, ¿hay algún permiso de paternidad? ¿Con qué lo puedes acreditar? Entonces sí es importante documentarlo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, entonces vemos que estos 2 artículos son fundamentales, importante que los tomen en cuenta y no se les olvide. Fíjense, otro artículo. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Normas protectoras a los trabajadores. Que no me asustan. Está bien. Es muy importante. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Si tú contratas a alguien, se va a presumir que es tu empleado. Oye, es que lo contraté porque quiero que me haga una barda en mi casa, porque los rateros hoy en día están de moda, y me quiero proteger. Y le da su anticipo, y si no se preocupe, en 15 días se la tengo lista, y pasan los 15 días, y tú ves que la barda no queda, y ya se quedó un pedazo. Entonces, oiga, necesito que me dé para terminar la barba. Oye, pues la que estás haciendo está mal hecha. Mira nomás que chueca y te arregla eso y te doy la diferencia. Pues si no me paga, ya no se la termino.
¿Y qué hacen esa gente? Demanda por la vía laboral, alegando un despido. Si ellos te acreditan, ahí está la prestación del servicio que ellos construyeron la barda, se presume que es empleado. Por eso muchas veces es importante documentar este tipo de servicios. Entre quien presta un servicio y lo recibe, se presume la existencia de la relación laboral. Ya llegaremos a los honorarios asignados a salarios, a todo ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado cómo contratar. Si la demanda está mal hecha, la Junta es otro principio, te requerirá para que la aclares, para que la corrijas, para que no sea contradictoria. Eso ayuda a los trabajadores en caso de una demanda mal planteada. Este artículo es muy importante y quiero que lo tomen muy en cuenta y lo analicen con detenimiento. Artículo 184. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo a las leyes, tiene la obligación legal de conservar la empresa. Bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. O sea, por eso las demandas laborales son unas artes mentiras. Porque el patrón tendrá que acreditar que no es cierto. No se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador. ¿Con qué vamos a acreditar estas circunstancias? Con su contrato, con su alta del seguro. No, a ver. Se está delatando con la edad, ¿eh? ¿Por qué se está delatando con la edad? ¿Las altas del Seguro Social traen la fecha de ingreso ahora? Fecha de ingreso, bueno, yo donde trabajo los manejamos, que la hoja el expediente laboral, su contrato, debe de coincidir con su hoja de ingreso al Seguro Social. Sí, pero es que yo te digo porque antes era la hojita rosa, ¿te acuerdas? Que antes se utilizaba la hoja rosa y ahí decía fecha de ingreso, tal fecha. Y la hoja rosa estaba firmada por el trabajador. Entonces, por eso, en un momento te llegó a servir como prueba ese documento. Fecha de ingreso, firmada por el trabajador, acredito la antigüedad. Pero después la Junta no les dio validez a esa hoja rosa. Con esa se acredita la fecha de alta en el Seguro Social. Porque ya llevaba 5 años de eventual, y ahora sí le damos la planta, fecha de ingreso hoy. No se acreditaba la fecha real. Entonces, el documento idóneo es el contrato individual de trabajo, que ya lo vamos a analizar y a comentar este documento que es muy importante. En todo caso, sería una presunción importante la solicitud de empleo, el currículum. Eso sería muy importante. Faltas de asistencia del trabajador. ¿Con qué las voy a acreditar? Con los recibos del nombre, la lista de asistencia. Exactamente. Las listas de asistencia. A mí, el mejor documento laboral, jurídicamente hablando, para mí, el mejor documento de control de asistencia es la tarjeta de asistencia. Tiene sus bemoles, chécame por mí, o luego no las firman, que es el problema. Siempre que utilicen tarjetas de control de asistencia para checar tarjetas, que las firmen al inicio del periodo. Los documentos de hoy en día, lectores digitales, son muy buenos. Ahí no hay posibilidad de que te cambien, te dan los reportes, las incidencias, te las dan rapidísimo. El problema, ¿sirven como prueba? ¿Por qué no? Ya estamos en el siglo XXI, ya somos modernos, ya incluso está regulada por la reforma laboral. Sí sirven como prueba. Ya está incluso reconocida la firma electrónica, la FIEL, no nomás en materia fiscal, también en materia laboral estamos progresando. Sí tienen validez. ¿Cuál es el problema? De que te va a salir mucho más caro perfeccionar ese documento.
¿A qué me refiero con el término perfeccionar? Que la Junta le dé valor. Porque si yo te exhibo, tomas tu control de asistencia como prueba y no trabajaste tiempo extraordinario y demás, o la jornada de trabajo fue tal, o faltaste tales días, sí, pero como tú maldices, no está firmada. Entonces yo tengo que imprimir este documento y exhibirlo como prueba, tú lo vas a objetar diciendo carece de validez probatoria porque no se encuentra firmado. Entonces yo digo, sí, pero es un documento electrónico, aquí está una impresión del mismo y te ofrezco como prueba ir a la base de datos de mi empresa, donde se encuentra esa información y la vas a cotejar de que no está alterada y que corresponde al trabajador. Pues sí tiene validez, pero te va a salir más caro. Y eso ha dado una corrupción en la Junta, porque el perito que se encarga de desahogar esa prueba, ya están haciendo un negocio millonario. Te va a costar tanto, dependiendo la controversia, te va. Pues digo, es los problemas que tenemos entre la Junta. Por eso, sí sirve, sí tiene validez probatorio, pero tiene muchos inconvenientes el perfeccionar todavía esos documentos. Por eso les comento que lo mejor es lleven las dos. Qué ilusión, ¿no? Lleven las dos. Pero si quieren estar bien protegidos, lo mejor es una para efectos laborales y la otra para efectos administrativos de control y demás, que las dos se pueden complementar, pero sí tienen validez. Es más complicado probar. No te creas, porque antes la firma no es mi firma, o no las firmaban, y ahí sí no tenían ninguna validez. ¿De acuerdo?